The political and economic growth that China has sustained in recent years has generated a great contribution to the Asia-Pacific, especially within the framework of the Asia-Pacific Economic Cooperation, said a Peruvian expert during a recent interview with Xinhua. Carlos Aquino, director of the Center for Asian Studies of the National Major University of San Marcos, mentioned that many APEC members have high expectations for China to continue advancing the opening of its market. Entonces China tiene un rol de líder en la economía mundial y en particular en el Asia-Pacífico, y se espera que China pues siga con estas iniciativas, ¿no? de abogar por un comercio multilateral abierto por la solución de los problemas en los organismos multilaterales y de continuar abriendo su economía para que el resto del mundo también se beneficie del crecimiento con China, ¿no?